¿Tienen alguna experiencia paranormal con duendes reales? Mi papá me contó una historia hace poco que me muero por compartir. Esto pasó cuando él era niño en México. Cuando mi papá era chico, él y mi abuelo fueron a la tierra de mi abuelo a preparar la tierra para sembrar. Aburrido, mi papá se fue a un arroyo cercano donde vio un montón de muñecos entre comillas que parecían humanos jugando en el agua. Dijo que parecían adultos, solo más pequeños. Con proporciones como de muñecos, no sé qué significa exactamente. Y chapoteaban en el agua y a veces parecía que hasta caminaban sobre ella. Le hicieron señas para que fuera a jugar con ellos y mi papá corrió emocionado. Dijo que jugó un rato con ellos hasta que mi abuelo se dio cuenta de que se había alejado y fue a buscarlo. Cuando mi abuelo encontró a mi papá jugando aparentemente solo al lado del arroyo, todo mojado, se enojó muchísimo y se lo llevó a rastras. Al parecer, mis abuelos nunca pudieron ver a los duendes cuando mi papá se los señalaba. Mi papá todavía recuerda mirar hacia atrás mientras mi abuelo lo jalaba y ver a los duendes despidiéndose. Después de eso, mi papá empezó a ver duendes por la casa. Y salían de detrás de las paredes durante la cena y mi papá intentaba darles comida, para la desesperación de mis abuelos. Al final se preocuparon y lo llevaron a una curandera. Ella hizo un ritual y le dijo que se pusiera un cigarro detrás de la oreja por una semana. Y entonces, los duendes desaparecieron. Nunca más los volvió a ver. Mi papá jura que es verdad, aunque nadie le cree y le da pena hasta contarlo. La única razón por la que me lo contó es porque mi mamá se burló de él el otro día y yo se lo saqué a fuerza. Y mis tías y tíos dicen que los duendes no siempre son tan amigables y me contaron otras historias escalofriantes sobre ellos. Yo también vi uno de chico. Estaba en el potrero, caminando y jugando. El sol empezaba a ponerse, así que decidí volver a la casa. Empecé a subir la cuesta cuando vi a este ser, como un duende, sentado en el suelo. No podía ver los detalles muy bien, pero era definitivamente un tipo chiquito sentado ahí. Lo estuve mirando un rato, tratando de entender qué estaba viendo, cuando mi instinto de supervivencia me ganó y me tiré a correr como loco de vuelta a la casa. Volví al día siguiente y, claro, el pasto estaba todo aplastado donde lo había visto sentado. Su ropa no era verde brillante, pero describirlo como un duende fue lo más fácil. Tipo chiquito, barba, ropa de tonos tierra. Un sombrerito pequeño, medio puntiagudo. Hola, mucho gusto. Esto que voy a contar no me pasó a mí, sino a mi madre. La cuestión es que mi madre era pequeña, pues le tocaba pasear el perro pero prefirió hacerlo de noche. Sacó a pasear al perro y dice ella que de la nada su perro comenzó a llorar y a ponerse nervioso, pues ella lo notaba extraño hasta que vio una pequeña sombra enana escondida atrás de los autos. Al inicio no se dejaba mostrar hasta que el perro comenzó a jalarla para que se fueran de ese lugar, mientras ella avanzaba. Se daba cuenta de que aquella cosa enana se movía al mismo ritmo al que ella y su mascota iban, hasta que en un punto el perro comienza a llevársela a mi madre, es decir, empujando la correa para que ella pueda soltarlo. Al estar peleando con el perro para que no se escape, la pequeña cosa enana se dejó ver. Ahí es cuando mi madre lo ve. Era un enano con la cara toda borrosa, pues dice mi madre que a pesar de ver su cuerpo, su cara estaba borrosa, ella dice que al verlo se quedó con la sangre congelada, hasta que los llantos del perro hizo que actuara rápido y se diera cuenta de que tenía que correr. Ahí es cuando su perro comienza a correr junto a mi madre. El perro al jalar fuerte de la correa hacía que mi madre se apurara más, es decir, acelere más. En fin, mientras corría ella decía ver cómo aquella cosa saltaba de árbol en árbol persiguiéndola a ella y al perro. Al estar cerca de casa ya se le estaban saliendo las lágrimas, pues puesto a que ya estaba por entrar, pero ¿cómo? Esa casa tenía un pasillo largo y la puerta estaba cerrada. Ella comienza a desesperarse porque la puerta estaba cerrada y mi abuelo estaba bañándose mientras que mi abuela cocinaba. Mi madre recuerda cómo gritaba: «Mamá, por favor ábreme la puerta que el duende viene por mí». Cuando mi abuela le abrió la puerta a mi madre dice que recuerda verla pálida, llorando y el perro estaba temblando y meándose encima. Mi abuelo bañándose no entendía qué pasaba ya que se escuchaba cómo golpeaban la puerta. Con fuerza, salió del baño enojado,
pero el enojo se le quitó al verla a mi mamá llorando y tan pálida. Peor fue cuando vio el perro. Mi abuelo dice que nunca vio a un perro tan asustado como de la forma en la que ese perro lo estaba. Mi abuelo es argentino y todos los años suele ir algunos meses a Mar del Plata. Esa zona siempre tuvo historias raras, vecinos que aseguran haber visto luces extrañas, figuras pequeñas en los bosques, cosas que muchos llaman duendes. Una vez, mi madre me contó algo que todavía me da escalofríos. Mi abuelo estaba manejando tranquilo hasta que le dieron ganas de fumar. Paró el auto a un costado del camino, se bajó y comenzó a preparar su cigarrillo. En ese momento escuchó una voz ronca, masculina, que lo sobresaltó. Cuando giró para ver de dónde venía, vio a un ser diminuto, con aspecto extraño, que se le acercaba. Según él, era un duende. Y lo más perturbador, le pidió un cigarrillo, pero no de buena manera, sino amenazándolo con golpearlo si no se lo daba. Mi abuelo, nervioso, se lo entregó. El ser lo tomó, pero ni siquiera lo encendió. No pidió fuego, no pidió nada más, simplemente desapareció frente a sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Mi abuelo jura por su vida que lo vio, y cada vez que lo cuenta mantiene la misma versión, sin titubear. Yo no soy de creer en estas cosas, pero me aterra pensar qué habría pasado si en ese momento mi abuelo no hubiera tenido un cigarrillo para darle. Mi papá es chileno y me contó que cuando era joven, se enfermó y se quedó en cama en la casa. De la nada, dijo que apareció un hombrecito al pie de su cama con un carrito de madera lleno de manzanitas rojas. Dijo que parecía un hombre adulto, pero chiquitito. Le ofreció una manzana a mi papá y él se comió una. Dijo que era la manzana más dulce que había probado en su vida. Conversaron unos minutos y después el hombrecito le dijo que tenía que irse y se fue caminando hacia el pie de la cama y desapareció. Soy de Ecuador. Casi cumplo 39 años. Cuando era chico, mi abuela materna me contaba historias de cómo un duende seguía a mi tío y a mis tías mayores. Al parecer, quería acercarse a jugar o conocerlos, nunca lo supo. La primera vez que lo notaron fue cuando estaban solos en su casa, en el segundo piso. Mi abuela estaba haciendo las compras, y mi tío y mi tía estaban jugando un poco demasiado fuerte. Oyeron a alguien que los llamaba desde afuera de la ventana, asomaron la cabeza y vieron a un tipo chiquitito, medio raro. Llevaba ropa demasiado grande y un sombrero, tan grande que le tapaba media cara y tenía que acomodarlo para verlos. Les dijo hola, y si le abrían la puerta para subir las escaleras y jugar con ellos. Parecía amigable, pero a mi tío y a mi tía les dio una mala espina y decidieron decirle que su mamá ya venía. Él insistió, pero mi tío le dijo que quizás otra vez. El tipo chiquito se dio la vuelta y se fue. Ahí mi tía se fijó en sus pies. Eran enormes. Y no llevaba zapatos. Eso los asustó a los dos y cuando volvió mi abuela, le contaron llorando. Ella dijo, ese era un duende, mijos. Cuando tuve la oportunidad, le pregunté a mi tía y me dijo que era verdad. Hasta el día de hoy, tiene 70 años, dice que fue verdad. Nunca le pregunté a mi tío. Yo soy agnóstico y además poco creyente de este tipo de cosas, pero donde vivo hay varias historias y dos de gente que conozco bien y no veo por qué mentirían. Las dos pasan en el mismo lugar, una es una niña de unos 5 a 6 años que se desapareció, todo mundo buscándola, es un barrio donde vive todo un clan familiar y algunos particulares, policía incluida. Y apareció en el bajo cruzando un cañal en medio del río toda llena de lo que parecían manchas rojas y mordiscos pequeños, yo los vi, años después ya ella estando grande me dio por preguntarle. Y ella seguía manteniendo que efectivamente unas personas pequeñas se la llevaron, jugando en el río se subieron a una piedra, en medio de este mismo, el río y la zona de la piedra tienen su 1,5 metros de profundidad, y ya ahí pues la empezaron a atacar y ella no sabía cómo devolverse a la orilla, porque no sabía nadar. Aún de grande no había aprendido.
La otra es en esa misma calle, jugábamos a las escondidas, eran otros tiempos y nos metíamos a las casas y patios de todo el barrio porque todos nos conocíamos y conocían a nuestros papás. Dos de mis amigos se metieron a la última casa de la calle, justo da al cañal que lleva al río donde apareció la otra muchacha, una casa grande con piscina y cancha de básquet. Y ellos estaban ahí escondidos en unas macetas alrededor de la piscina, se fueron asomando por entre las macetas a ver si iba alguien a buscarlos y habían otras macetas más pequeñas. Cuando se acercaron a estas mismas, dos macetas se levantaron y salieron corriendo. Y esos maes salieron corriendo también y llorando. Cabe destacar que ya estábamos grandes de 12 a 14 años más o menos, según ellos pudieron ver las figuras claramente. Mi mamá vio uno una vez en Nicaragua cuando era mucho más joven. Dijo que estaba usando un baño público y de repente un duende apareció en el baño de al lado. Vio sus pies asomándose por debajo del cubículo de al lado. Empezó a meterse con ella, llamándola por su nombre, diciéndole que lo siguiera, diciendo cosas sobre ella y su familia que solo ella sabría y además riéndose. Dijo que salió corriendo del baño y nunca miró atrás y que seguía cacareando mientras ella salía corriendo. Cada vez que cuenta esta historia, se nota lo asustada que se pone solo de pensarlo. En un principio no creía. Tampoco lo descartaba por completo. Sin embargo, hace unos años, cuando volvía de la casa de un amigo, después de reunirnos con más amigos, plan de 1 o 2 de la mañana, volvía a casa como cualquier otro día. En aquel entonces creo tenía 20 o 21 años, la cuestión es que vivo en un callejón, donde el espacio de separación de las casas mínimo será 1,5 metros. Y mi casa está en el medio del callejón. Pasa que estaba yendo tranquilo, yendo hacia adelante, sin voltear ni nada, pero solo bastó mirar una sola vez al suelo y luego volver a mirar hacia arriba, para que más o menos a 6 o 7 casas más allá, de la nada apareció un ser pequeño, 1 metro de altura calculé, y yo ya estaba a una casa de llegar a la mía. Les juro que ese momento fue demasiado rápido, porque en mi mente pensé, ¿qué tal si es una persona normal? ¿Pero de dónde salió? ¿Camino rápido o sigo igual? Lo único que hice fue caminar y al llegar a casa abrí rápido la puerta que da para la calle y entré rápido. Para mi mala suerte la puerta que está en el patio para entrar a casa estaba con llave. Toqué lo más rápido que pude, incluso grité para llamar a mi madre y salga rápido. Ella salió y antes de abrir la puerta para pasar, ella vio hacia la puerta que da a la calle. La puerta es una de reja, y no solamente ella, sino que también yo, vimos a esa persona entre comillas pasar e irse como siguiendo el camino del callejón. Le conté esto a mi madre y llegamos a la conclusión que era un duende, no solo por su repentina aparición, sino que también porque pese a que había luz, ese ser estaba totalmente oscuro. No tenía ni un poco de luz reflejante como para al menos ver su rostro o algo que pueda pensar en que quizás solo fue una persona, pero no. Además, su forma de caminar era como la de un pingüino, para los lados por su pequeña estatura. Espero les haya gustado mi historia, no solo le suceden a niños. Tengan cuidado por donde vayan y más aún, la hora. En la temporada de siembra voy al rancho a ayudarle a mi abuelo. Y ellos viven a unos 100 metros de un arroyo, y dicen mis familiares que de vez en cuando se aparecen duendes en el arroyo. Hace como un mes mi tía vio como a 5 duendes que salían de una casa abandonada y se metieron a otra casa abandonada. También me cuentan que cuando salen hacen travesuras, como meterse a las camionetas y empiezan a pitar. Dice mi abuela que varias veces los ha escuchado. Mi abuela me contó esta historia de los chaneques. Su mamá, mi bisabuela, y su hermano iban al río a lavar la ropa. Ella dejaba al niño en una hamaca mientras trabajaba. Un día, el niño empezó a caminar hacia los cañaverales que estaban al lado del río. Cuando su mamá se dio cuenta y lo sacó, él decía que unos niños le ofrecían papaya. Ella le dijo que estaban solos ahí, que no había nadie más cerca. Lo puso en la hamaca y siguió lavando, pero el niño seguía yendo a la cañaveral. Esto se repitió varias veces.
Pero la última vez, se dio cuenta de que el niño no estaba. Corrió a la cañaveral y lo encontró. Lo regañó y él seguía jurando que unos niños le ofrecían papaya. Cuando ella miró para arriba, vio las cañas moverse como si 3 personas corrieran entre ellas. Se asustó y se fue corriendo. Días después, hablando con otras personas, le dijeron que esos niños entre comillas podrían haber sido chaneques que intentaban robarse a su hijo, así que nunca más lo llevó al río. Algunos días, cuando estaba ahí sola, alguien le tiraba piedritas mientras estaba distraída. Yo antes vivía en un pueblo pequeño y alejado. Luego me vine a la ciudad. Mis tíos me solían decir que nunca hagamos caso a personas, porque son muy peligrosas. A mí y a mis primos nos gustaba ir al basurero. Un día fuimos y nos quedamos jugando y se hizo tarde y nos teníamos que ir. Fuimos a buscar a mi primita menor y nos sorprendimos. Ella estaba jugando con un ser pequeño. Parecía de su edad, pero cuando le dijimos que ya nos teníamos que ir, ese ser entre comillas nos volteó a ver. Él tenía unos ojos rojos que brillaban, no tanto, pero brillaban en la oscuridad, y se fue muy rápido con unos pequeños pasos. Agarramos a nuestra primita y corrimos a casa. Le contamos a nuestros tíos y nos dijeron que era un duende y que ya no podíamos volver a ese lugar. Nos dijo que por ahí había duendes ya que era en un cerro. Desde ese día no volvimos a ese lugar. Se dice que los duendes son ángeles que cayeron del cielo cuando aquella famosa guerra del arcángel San Miguel contra el hombre ese, Lucifer, y entonces, aparentemente, fueron expulsados del reino de los cielos y ellos cayeron aquí y en el aire quedaron. Otros dicen que son los rayos y los truenos. También los duendes pueden dejar el río y llegar hasta una casa. Cuando llegan a una casa, se encariñan con ese lugar y hacen travesuras. En las casas donde habitan los duendes, pueden aparecer huevos quebrados en las paredes en las casas y trastes rotos. Si los duendes se aquerencian en una casa, eso tiene remedio. Uno los espanta fácilmente. Se consigue una guitarra y la afina, bien afinadita. La guitarra afinada la deja sobre una mesa al comenzar la noche. Como los duendes son tan traviesos, es probable que alguno llegue y toque las cuerdas. El sonido emitido por las cuerdas bien afinadas les será repulsivo, dado que se acuerdan de la música celestial. De manera inmediata desaparecerán, huyendo del sitio. Un compañero de la escuela tenía ese problema allá por el barrio San Cayetano, por la Plaza González Víquez. A ellos le llegaban los duendes en la noche y por la mañana había tazas quebradas y huevos estrellados en las paredes. El papá del muchacho afinó su guitarra, la que dejó sobre la mesa, y después de que escucharon sonar las cuerdas afinadas de la guitarra, todo se quedó en silencio. Los duendes desaparecieron. Yo vi un duende una vez. Seguro era que yo era muy feo, entonces él se asustó y salió corriendo. Eso me ocurrió cerca del río María Aguilar, en San José. El duende era un hombrecito como de 75 centímetros de altura y tenía una barba blanquita. Vestía un pantaloncito azul y camiseta roja y estaba debajo de la sombra de un palo de sauce. Pero ya no era sombra, ya eran como las 6 de la tarde. El duende me llamaba con las manos. Yo estaba a la orilla de un muro de retención en una propiedad. Veía al señor ese, y seguro como yo en ese entonces era muy chiquito e inocente, era un huila monaguillo de la iglesia de San Cayetano. Entonces yo salí corriendo y le conté a mi tía. Cuando era pequeña y tenía unos 2 o 3 años encontraba el patio de mi casa muy grande. Cabe destacar que es de estas casas antiguas en donde los terrenos son enormes. La cosa es que el patio tenía muchas plantas, árboles, hortalizas, maleza, era enorme. Una vez me perdí y se me hacía muy difícil llegar a la casa. Estaba desesperada en ese patio gigante intentando encontrar una salida. La cosa es que unos seres pequeñitos verdes de orejas puntiagudas me tomaron de la mano y me ayudaron a salir. Nunca lo voy a olvidar. A medida que iba creciendo siempre los veía, pero después de un tiempo los dejé de ver. Cabe mencionar que fue cuando hice mi primera comunión a los 10 años. Después de eso aprendí a trabajar con ellos. Actualmente le pido favores y les doy caramelos o frutas a cambio. No son favores muy grandes, son tipo ayudarme a encontrar tal cosa, protegerme de esto o qué sé yo.
Cuando yo tenía entre 6 o 7 años, en la casa de mi abuela, en la noche vi un duende que se asomaba por la puerta de mi cuarto. Como estaba oscuro solo veía su silueta, era pequeño y con un gorro puntiagudo. Como me asusté le grité a mi abuela para que venga, y el duende luego de escucharme se fue corriendo a las escaleras. Mi abuela y yo fuimos a ver pero no había nada. Hola, yo viví en un lugar muy solitario 2 años, atrás había un bosque llamado Las Chinas. Bueno, una vez a las 2 de la mañana escucho un sonido ancestral como una flauta con un sonido exótico. Yo me asomé por la ventana y vi varios animales verdes haciendo cosas raras. Bueno, amaneció y le pregunté a la dueña de la propiedad. Y me dijo que en ese bosque habían cosas raras y ha visto desde presencia paranormal hasta duendes, y bueno, ese fue el último día que estuve ahí. Mi mamá siempre ha contado esta historia y jura que es verdad. Cuando uno de mis hermanos estaba en brazos hace ya muchos años, mi mamá lo tenía en brazos caminando hacia la casa, pero el niño estaba aferrado con que quería un chocomilk. Hasta que en cierto punto mi mamá, irritada de la constante pedidera de mi hermano, enojada le gritó: vamos por leche a la tienda para hacerte tu chocomilk. Al ir caminando por la calle en una área rural en Villahermosa, Tabasco, renegando peleando a mi hermano, escuchó un ruido en un terreno baldío. Ahí entre toda la hierba se asomó un duende. La miró y le sonrió durante unos instantes hasta que se regresó y se perdió entre toda la hierba. Mi mamá se quedó congelada ahí parada. Ella cuenta que tenía una sonrisa grande de oreja a oreja, con una nariz grande, feo y de aspecto maligno. No creo casi en cosas así, pero mi madre siempre asegura que sí son reales.